La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que están con nosotros aquí en Radio INA, transmitiendo desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentan una emisión más de Charlas de los Jueves. Rita Abreu, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días. Yo soy Juan Stack y los saludo. Y queremos decirle que hoy invitamos al arqueólogo, al doctor Felipe Ramírez. Felipe, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido, Felipe. Para hablar sobre el proyecto arqueológico Cuicuilco, un lugar que todos conocemos, que todos hemos pasado por ahí tal vez, pero no sé si lo conozcamos, más bien corrijo. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar a hablar sobre Cuicuilco, daré una pequeña semblanza del doctor Felipe Ramírez, quien se tituló de arqueólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Después la maestría y el doctorado los hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Ha realizado trabajos de investigación en diferentes zonas de México, entre las que destacan el Altiplano Central, la región de Oaxaca, el noroeste de México y la costa del Golfo, en donde ha colaborado con diferentes instituciones, entre las que destacan el Instituto de Investigaciones Antropológicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton, ¿lo dije bien? Estados Unidos, sí. Binghamton, el Museo de Historia Natural del Instituto Smithsoniano, también en Estados Unidos, y por supuesto, aquí nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde en la actualidad es profesor investigador titular A en la Dirección de Estudios Arqueológicos, teniendo actualmente a su cargo la dirección del proyecto arqueológico Cuicuilco, tema de nuestra charla de hoy. Entre sus publicaciones destacan libros: Chimalhuacán, Rescate de una Historia y Cerámica de Temamatla. Artículos relevantes: Temamatla, un sitio del horizonte formativo en el sureste de la Cuenca de México. Los Olmecas y su influencia en Mesoamérica, ¿cuestión de opinión o cuestión de evidencia? La altiplanicie central, del preclásico al epiclásico. Dioses y poder entre los Olmecas. En prensa tiene un libro que se llama precisamente La erupción del Xitle y el fin de Cuicuilco. Un artículo. Un artículo, sí. Es un artículo, perdón. Sí. Y otro que se llama, también el tema de nuestra charla de hoy, Reinterpretando Cuicuilco. Como pueden ver, aparte de que ha trabajado en varias partes del país, su especialidad y por la naturaleza de su cargo en la actualidad, es especialista en Cuicuilco. Aunque su principal interés se centra en el estudio de las sociedades del preclásico mesoamericano, por lo que sus principales investigaciones se enfocan en este horizonte. Felipe Ramírez, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. ¿Y cómo comenzaremos ubicando primero Cuicuilco? Todos conocemos Plaza Cuicuilco, conocemos la estación del metro Cuicuilco. Siempre, incluso fue curioso porque cuando me metí a internet para buscar Cuicuilco, sí, lo primero que aparece es el metro. O la plaza Cuicuilco, en fin. Pero estamos hablando de una importante zona arqueológica en el cruce de lo que actualmente serían Periférico e Insurgente Sur, al sur oriente, al sur de la Ciudad de México. Al sur de la Ciudad de México, bien. Sí. ¿Cómo lo ubicamos en la cuenca, al sitio arqueológico de Cuicuilco, en la cuenca de México, ya en su generalidad? Bueno, el Cuicuilco tenemos evidencia de que surge aproximadamente en el 800 antes de Cristo. Uh-huh. Esto con base en las investigaciones que nosotros mismos estamos realizando y con las investigaciones que pioneros en el trabajo en el sitio han realizado desde 1922, desde Cummings. Cummings, sí. Cummings, que es uno de los primeros que trabaja el sitio de Cuicuilco, a petición de don Manuel Gamio, que en ese entonces era el director de antropología, como lo dice Cummings en su propio artículo, se encarga de
ver y la idea en ese momento era ver si el montículo que se encontraba al sur del Pedregal de San Ángel era un montículo artificial o era un montículo natural. Entonces esa era la primera pregunta y primer objetivo, ¿no? ¿El primero que lo visualiza es Gamio? Bueno, se conocía el montículo ya desde tiempo atrás, pero sí, el primero que le interesa estudiar el sitio es don Manuel Gamio, ¿no? Se lo sugiere que lo trabaje a Byron Cummings, que en ese momento era ya decano de la Universidad de Arizona y que tenía interés en trabajar lo que sería México, ¿no? Entonces él hace el trabajo de investigación en 1924. Comienza la liberación del montículo y resulta ser que sí, efectivamente era un montículo artificial. Él lo fecha en ese momento, como lo menciona, que es un montículo muy antiguo, con fechas que, bueno, hoy en día ya no se sostienen, pero el mérito de Cummings es el trabajarlo por primera vez y dilucidar que es un montículo artificial. También en ese trabajo de liberación, que básicamente consiste en liberar lo que es la parte oriente del montículo y la parte sur y la parte poniente del montículo, va encontrando diversas evidencias arqueológicas, diversos materiales arqueológicos y otras evidencias importantes, como el caso de los altares que encuentra en la parte al hacer un pozo de sondeo en la parte de arriba, y bueno, también había hecho calas de aproximación a la estructura, encuentra un altar que consiste es un altar en forma ovalada que tiene piedra bola como material constructivo de este basalto que traen los ríos, ¿no? Y bueno, y la liberación del mismo montículo. Otras evidencias importantes son el hallazgo de esta famosa pieza que todo el mundo conoce, que se conoce como Dios del Fuego. Ajá. De hecho, encuentra dos esculturas del Dios del Fuego. Una de estas es la más famosa. Y básicamente en eso consistió el Huehueteotl. El Dios del Fuego, el llamado Huehueteotl. Me llama mucho la atención la personalidad de Byron Cummings, porque te quiero decir que cuando fui hace muchos años, todos eran muy pequeños aquí, menos yo, que fui a Cuicuilco, estaba en construcción la Villa Olímpica, sí. Y lo que nos dijeron en la visita aquella fue que un gringo había llegado a dinamitar la pirámide, que había destruido y que la reconstrucción no era auténtica. Y recientemente me encuentro artículos donde reivindican a Cummings como una persona que, o sea, se pone en duda que haya utilizado una manera tan brutal como arqueólogo para explorar, para escarbar, para descubrir el sitio. Que también trabajaba para National Geographic. Sí, de Cummings, hecho hay artículos publicados de él en esa revista, sí. Sí, pero como que a mí me lo platicaron así años como después. El malo de la película. Sí, el malo de la película. Resulta que no, que la cosa no es así. ¿Tú qué sabes o qué conoces o qué opinión tienes sobre esa polémica? Yo sí, de hecho en algún momento sí llegan autoridades del INAH a ver cómo se está desarrollando el trabajo, pero que yo tenga noticia de que se dinamitó, no, tampoco. Qué bueno. Porque incluso en las fotografías que él muestra en su trabajo que publica tiempo después, no mucho tiempo después, se ve cómo va sacando los diferentes cuerpos del gran basamento, que básicamente es donde enfocó su trabajo, y de hecho esos los puedes identificar en la actualidad, ¿no? Evidentemente pues el montículo se encontraba ya también en abandono y sí mostró rasgos de deterioro, ¿no? Pero que yo sepa, no. O sea, no. Muy bien. Y la otra cosa es que Cummings había dicho que hizo una estimación, porque no existían todavía los métodos de fechamiento científicos, digamos, el carbono 14 simplemente es de los años 40, si mal no recuerdo. Y estamos hablando de los años 20, entonces él estimó como en 8.000, 6.000 años de erupción del Xitle, pero realmente no tenía las herramientas. Sí, exacto, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces le da una antigüedad a Cuicuilco que en la actualidad no se sostiene, como lo decía al principio. Sí, efectivamente. Y recordemos, también son los pioneros, ¿no? De la investigación arqueológica, no solo en México, en el mundo, ¿no? Arqueólogo, bueno, nos decías que ya un poco ajustando esas fechas, estamos hablando de que el sitio surge en el 800 a.C., preclásico. Háblanos un poquito de ese periodo. ¿Es el sitio más antiguo de la cuenca?
para ponerlo así como en relevancia ya en contexto. Del preclásico. No, hay sitios más antiguos. De hecho, hay 3 sitios que son más antiguos que en el caso de Cuicuilco y de importancia primordial. Uno de esos es Coapesco, que estudió Tolstoy también. Caray. El otro sitio es Xoapilco, que también trabajó Christine Idenberger en algún momento, y el famoso sitio Tlatilco, ¿no? Que se trabajó a finales de los 50 y en los 60, ¿no? Por arqueólogos. El norte de la cuenca. Son 3 sitios que tienen ocupaciones más o menos importantes, importantes para su época. Hablamos del preclásico temprano. Se estima que el tamaño de esas poblaciones era alrededor de 50 hectáreas. Para su época eran bastante grandes. Esos son los 3 sitios principales que hasta el momento conocemos y que se desarrollaron antes que Cuicuilco. Cuicuilco viene después, un poco tiempo después. Estas fechas, las fechas que manejamos para el surgimiento de estos 3 asentamientos importantes es en 1200 antes de Cristo. Cuicuilco surge, por lo que hemos visto con evidencia arqueológica, parece que surge en el 800 antes de Cristo, en lo que nosotros los arqueólogos llamamos fase Tetelpan, que también tiene su controversia esa fase, pero los materiales que estamos viendo asociados son 800. Ahora, surge como un asentamiento que probablemente sea equiparable con otros de la misma cuenca de México, pero empieza a su desarrollo y a surgir como uno de las poblaciones más importantes ya para épocas un poco más tardías, 600, 500 antes de Cristo, en lo que conocemos como la fase Zacatenco. Es en ese momento cuando ya vemos grandes construcciones como el gran basamento que vemos ahora, aunque de menores proporciones a como lo tenemos, ¿no? Y otras construcciones que se encuentran en lo que llamamos como Cuicuilco B, Cuicuilco C, el montículo de Peña Pobre, que se encuentra precisamente en este espacio donde se encuentra actualmente la plaza de Cuicuilco, y otras construcciones que ya iremos mencionando, ¿no? Y a 4 kilómetros, por decirlo en términos actuales, del otro lado de CU está Copilco. Sí. ¿Se relaciona también directamente o no son contemporáneos? Sí, son contemporáneos en algún momento, aunque Copilco se encuentra también en fase de estudio. Por los materiales que yo he visto, las primeras ocupaciones de ese sitio datan del 400 antes de Cristo. En algún momento de la historia de Cuicuilco fueron contemporáneos, efectivamente. ¿Copilco sería como la orillita de la costra de lava? No, todavía la costa no. de lava va un poco más hacia allá. Sí. De hecho, hasta he visto planos antiguos donde se ve la extensión de la lava, que es más o menos por donde se encuentra el actual Coyoacán. ¿No? Coyoacán también está muy cerca de Cuicuilco, pero tampoco es contemporáneo. No, en evidencia arqueológica de sitios de esa época en lo que es Coyoacán, que yo sepa hasta ahora no. Bueno, dices tu evidencia arqueológica, para ti, pues esa es la clave de poder decir, hablar y todo esto. ¿En qué época empiezan entonces a estudiar ya lo que es cerámica, a darse cuenta quiénes vivían ahí, cómo lo hacían, qué sucedía en ese lugar? Bueno, ya desde el propio Cummings, que empieza a proponer fechas, aunque como bien decían, no eran fechas todavía basadas fuertemente, ¿no? Con estimaciones, básicamente, ¿no? Creo que ya se comienza a tener un poco más noción ya con Noguera, otro estudioso y famoso arqueólogo mexicano. El tiempo después precisamente de Cummings, ya a finales de los 30, él hace también exploraciones en el montículo el montículo principal y alrededor del montículo principal. Y él ya comienza a proponer ciertas fechas para la ocupación de Cuicuilco, o por lo menos para estimar la antigüedad del montículo. Y de hecho lo compara mucho con otro sitio emblemático que se llama Chimalhuacán, porque él también trabajó Chimalhuacán. Entonces habla de que por lo menos ya para el 200 antes de Cristo tiene ya
se comienza ya a decir que Cuicuilco tiene por lo menos esas fechas, ¿no? Y que comienza a ser un asentamiento importante, ya comienza a salir a la luz ese asentamiento como uno de los importantes para esa época, ¿no? Ay, perdón, disculpa aquí este movimiento de micrófono, pero era importante. Noguera, estamos hablando de 1939. Sí, 38, 39. O sea, todavía muy antiguo. Sí, muy Totalmente, antiguo. sí. ¿Qué tan difícil es explorar una zona en un área volcánica? Porque como que siempre todas las excavaciones son en lugares más benignos, digamos, pero abajo de la lava. Sí, es muy complicado porque básicamente se nos restringe a las áreas no cubiertas por la lava o por las áreas que fueron explotadas como canteras para extraer material en la zona. De hecho, había una cantera muy importante ahí que se llamaba la cantera de Peña Pobre y que a raíz de la explotación del basalto en esa zona se descubre lo que vendría a ser Cuicuilco B, que es precisamente esta área donde se encuentra la actual Villa Olímpica y el complejo deportivo. Entonces, básicamente nos restringimos en este momento a lo que no está cubierto por la lava, que son muy pocos espacios, y a las partes que ya han sido trabajadas o los edificios que ya han sido trabajados, sobre las cimas sobre todo, y estas áreas que no han... De hecho, esta temporada se planea hacer sondeos en esas áreas que no han sido cubiertas por la lava y algunas otras que hemos descubierto que con la posibilidad de exploración que precisamente no fueron tapadas por el lava, ¿no? Otra novedad, lo redondo de la base. En Mesoamérica como que casi todo es rectangular o cuadrado y esta es una de las pocas. Que atrae, sí. claro. Ajá. Sí, ese es un rasgo diferente a lo visto en la Cuenca de México para esa época, ¿no? Sin embargo, no es tan raro en otras regiones. O sea, tenemos arquitectura circular, por ejemplo, en la zona del Golfo o en el Soconusco. En sitios preclásicos tenemos arquitectura circular, o sea, son conos truncados que básicamente fueron hechos de tierra. Las primeras etapas constructivas, o sea, los primeros edificios de lo que conocemos como el Gran Basamento, pensamos que son conos truncados hechos de tierra exclusivamente. Ya las últimas etapas del Gran Basamento son los que pensamos que tienen ya el recubrimiento de piedra, ¿no? que se ve en la actualidad. ¿Cuántas etapas están descubiertas ahorita? Bueno, del Gran Basamento tenemos probablemente la penúltima y la última y lo que se ve en la actualidad, pero abajo hay más. Hay más etapas. Cummings, de hecho, habla de eso y Javier López, un arqueólogo también destacado de ahí de la ENA, menciona que hay varias etapas constructivas. Entre esas etapas constructivas creemos que hay la primera etapa constructiva del Gran Basamento, precisamente pensamos que es un montículo de tierra exclusivamente, que se encontraba que para habilitar el espacio donde se iba a poner, se tuvo que emparejar el área. De hecho, lo menciona Cummings y Jauri, uno de su ayudante en el trabajo, menciona que encuentran como un terraplén, o sea, un espacio que aplanaron artificialmente para poner ahí el gran basamento, lo que iba a ser ya después el Gran Basamento. Esa primera estructura que era también un cono truncado hecho solamente de tierra, probablemente estaba asociada y frente a él la estela de Cuicuilco que descubre Mario Pérez Campa en el 97, 98, 96, 97, perdón. Muy reciente. ¿Y qué tal si nos describes un poco cómo era ese lugar, cuándo llegaron los Cuicuilcas? ¿Les dicen ustedes? Pues sí, Cuicuilcas, sí. Aunque originalmente no sabríamos el nombre de la población, ¿no? Pero sí, población Cuicuilca, lo podemos decir. ¿Qué quiere decir Cuicuilco? Hay varios significados, aunque yo el que tomo principalmente es el lugar donde se canta y se baila, ¿no? Que es bonito lugar. Sí. Que es bonito un lugar donde se canta y se baila. Entonces, ¿cómo era este paraje? ¿Cómo era vivir en esta zona de la Cuenca Sur? Esa es pregunta interesante porque en la actualidad lo que vemos es el Pedregal, el famoso Pedregal de San Ángel que cubre una gran extensión, incluso pues, donde está la universidad y todo lo que es el área de residencia de San Ángel.
y más hacia arriba, ¿no? Incluso más hacia, como mencionábamos, hacia el área de Coyoacán, ¿no? Ese es el paisaje que dejó una vez que el Xitle hizo erupción. Sin embargo, lo que hemos visto y por trabajos de geología que se han realizado en el área, creemos que era un paraje muy similar al que se ve ahora, por ejemplo, en Contreras, que eran barrancas, terrazas naturales, cuyas terrazas fueron aprovechadas para establecer el asentamiento probablemente en el 800 antes de Cristo, y se fue desarrollando precisamente con esas limitaciones, ¿no? Por eso el asentamiento, pensamos que hay espacios, digamos, el gran espacio ceremonial que es Cuicuilco A y Cuicuilco B y parte Cuicuilco C y parte de lo que es ahora el centro comercial. Ese es el núcleo urbano, o sea, el núcleo principal de Cuicuilco. Sin embargo, pensamos que había otra serie de terrazas, los cuales eran divididos por barrancas, por donde bajaban escurrimientos de agua, grandes escurrimientos de agua, y que esos espacios es donde la población se fue asentando, ¿no? Entonces sí es muy diferente el paisaje que era en época prehispánica, en el preclásico, al que vemos actualmente, ¿no? La piedra bola habla de presencia de agua, obviamente. Sí. De hecho, en los trabajos de Alejandro Pastrana, pues él encuentra un canal construido con este material, bueno, y otras evidencias como el altar que se encuentra encima del gran basamento, y él observa que efectivamente había material en ciertas partes que él trabajó que eran producto de ese acarreo de los ríos, o de las bajadas de agua. Sí. Perdón, Rita. Es que pensé un Adelante. poco en los bosques. Sí. Ah, claro. O sea, a ver si estaban hasta extendidos hasta abajo, digamos, lo que ahorita le decimos hasta abajo del bosque de Tlalpan. Todos estos bosques de encinos son, ¿no? Pinos y encinos, sí. Sí, efectivamente. De hecho, tomé alguna vez unas muestras de un trabajo que se hizo en el centro comercial y lo que fue el polen, el análisis de polen en esa zona nos identificó especies como de pino, ¿no? Entonces sí, efectivamente, probablemente el bosque llegaba hasta lo que sería el margen del sitio, del asentamiento. ¿Y de la fauna se han encontrado restos? Sí, se han encontrado en ofrendas, en entierros, y de hecho un trabajo que hizo Ernesto Rodríguez en Cuicuilco C, donde actualmente se encuentran las torres de Electra, ahí a un costado de la Villa Olímpica. Él encontró un área de actividad, o sea, un espacio de cuartos de casas de gente común que se alimentaba con ese tipo de fauna. Entre ellos destacan, por ejemplo, los guajolotes, los venados, ¿no? Coyote no, pero lo que él encontró fue básicamente eso, conejo, ¿no? También en esa parte. Porque en la actualidad hay tlacuache, víbora cascabel y alacranes. Eso me consta. Sí, efectivamente. Sí. Ahora, cuando tú dices que son 5 conjuntos, ¿no? Está el A, que es la zona que se visita como zona arqueológica, es donde está el gran basamento, la estela. La estela, la kiva famosa, llamada así por Cummings, y el edificio E1, llamado así también en la actualidad. El B, nos decías, es el que quedó dentro de lo que es ahora Villa Olímpica y su deportivo. Ajá. Sí. Hay una pirámide ahí, chiquita, pero muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Ese espacio en la actualidad tiene 4 estructuras, o sea, de las que se salvaron cuando se construyó el complejo deportivo. Existían más, alrededor de 11 estructuras. Desgraciadamente, se destruyeron 7 de ellas, 6 de ellas, y quedaron 4 que son las que estamos tratando de conservar ahora y de mantener, ¿no? Entre esos edificios tienen un número, o sea, y las que se conservaron es el edificio 2, que se encuentra entre la alberca del complejo deportivo y lo que es la pista de atletismo.
que se usaba para los entrenamientos en el 68 de los atletas, ¿no? Que vinieron a la Olimpiada. Y las otras estructuras es el edificio 6, el edificio 8 y el edificio 9. El edificio 9 es el que tiene en la actualidad encima la escultura dedicada a Bélgica en ese momento. Ese edificio es muy interesante porque pensamos que es uno de los edificios más antiguos junto con la pirámide principal de Cuicuilco, ¿no? Ese edificio es el 9. Y se le puso edificio Heiser en honor a Heiser, que lo trabajó, Heiser y Benigov, que lo trabajaron en el 57, 56. ¿Y dónde se encuentra el que le dicen el Palacio? El Palacio es la estructura 2, la que se encuentra, es precisamente la que se encuentra entre la alberca y la pista. Se la he visto 1000 veces entonces. Sí. Y se le llama, llama Palacio porque parece ser que era una estructura habitacional de grupos de élite, donde se habitaba y donde se hacían diversas actividades, ¿no? Por eso se le llamó. Creemos que es uno de los ejemplos representativos ya de la estratificación en la Cuenca de México, de cómo se va surgiendo, ¿no? En la Cuenca de México. Por eso la importancia de Cuicuilco y la intención de mantenerlo y conservarlo, ¿no? Entonces, Insurgentes definitivamente está sobre Cuicuilco. Sí. ¿Y el periférico tal vez? ¿O también? Tal vez. Lo que pasa es que en esa zona, pues hasta el momento no hemos tenido evidencia de lo que es esa zona del periférico y donde está el centro comercial famoso. Y ya todo lo que es la avenida del Imán y hacia CEU, ¿no? Ah, caray. Probablemente, aunque no tenemos evidencia, ¿no? Bueno, ¿y qué tanto se sabe de las relaciones que tenían los habitantes de Cuicuilco con otras áreas? Y también por ahí pudimos leer que se piensa o se pensaba que tenía relación con la cultura olmeca. ¿Qué nos dices de eso, arqueólogo? Mira, hasta ahora no tenemos evidencia de que tuvieran relación con la olmeca, con lo que se conoce como la cultura olmeca, ¿no? Lo que sí tenemos evidencia es de su relación probable con Occidente de México. Sí hay artefactos que originalmente se crearon en la zona de Occidente, sobre todo con esta zona de Chupícuaro. Guanajuato, aunque esa relación todavía, esos contactos todavía hay que hacer muchos estudios, todavía falta hacer más investigación en torno a esas posibles relaciones, ¿no? Pero sí tenemos materiales que provienen de ahí, sobre todo la obsidiana, que es increíble porque en el sitio, y dicho por un experto como Alejandro Pastrana, un decano también del sitio que ha trabajado mucho y lo ha defendido mucho, compañero de ahí de la DEA, que mucho del material lítico, la obsidiana sobre todo, proviene de esta región de Michoacán, de Guanajuato, ¿no? Entonces es increíble, o sea, teniendo ahí los yacimientos de Otumba y la Sierra de las Navajas, ¿por qué se van a conseguir material, en este caso lítica, obsidiana, de esa zona, ¿no? Entonces es interesante, aunque falta todavía hacer más estudios encaminados al problema de las interacciones culturales. Claro, las relaciones entre uno y otro, tributos, conquistas, rivalidades, amistades, sí, lazos políticos que creemos si en ese momento se van consolidando ya con esa región sobre todo. ¿Teotihuacán sí es contemporáneo? Es contemporáneo también en cierto momento, o sea, Teotihuacán creemos que es contemporáneo alrededor del 200 antes de Cristo, ¿no? Muchos años después de que surgió Cuicuilco, sí. Y bueno, y Teotihuacán se va haciendo importante tiempo después, probablemente con la llegada de los grupos del sur de la cuenca a raíz del problema de la erupción, ¿no? Del Xitle, el surgimiento del Xitle y la erupción del Xitle. Yo quisiera, antes de la erupción del Xitle, que nos dijeras, arqueólogo Ramírez, ¿cuándo es el momento de auge de Cuicuilco? ¿Y cómo para ustedes queda claro que hubo un momento de auge? ¿Cuáles son las evidencias de las que parten para decir el auge fue en tal época? Sí, bueno, el auge del asentamiento creo que es básicamente la última etapa del preclásico, que nosotros llamamos preclásico terminal, que es entre el 200 antes de Cristo y lo que ahora nosotros estamos proponiendo, que es el 250 después de Cristo, que es precisamente cuando el evento del Xitle,
¿no? Entonces, en ese momento el sitio está en su máximo esplendor, o sea, se observan programas constructivos en diferentes partes de las mismas estructuras ya hechas, donde hay ampliaciones, adosamientos de estructuras, ¿no? Entonces, creemos que es básicamente esa época, ese periodo, ¿no? ¿Dónde está el Xitle, el cono en sí? Está en las inmediaciones de la Jusco. ¿Dónde está hasta arriba? Sí, se ve. Sí, se ve desde el sitio, se ve, de hecho, desde Cuicuilco se ve, ¿no? Está muy, muy cerca de lo que es la zona arqueológica, unos 3-4 kilómetros. Y ese sí es un volcán extinto. Sí, es un volcán monogenético, o sea que solo hace una erupción. Monogenético. Monogenético, sí. Bueno, entonces erupciona el volcán, la gente se queda sin casa, sin templo, sin nada, y se tiene idea de si emigran a varias partes o a una sola. Bueno, hay una hipótesis, de hecho, que se maneja sobre todo por los arqueólogos estadounidenses. Hay un artículo muy famoso de West, de los 60 y tantos, donde él habla de, también contribuye a este conocimiento Noguera, que también era un estudioso del preclásico, y hablan de una migración a raíz de del evento de la erupción del Xitle hacia la zona de Teotihuacán. Pero ahí sobre todo todo este asunto de la migración y los problemas que acarrea el que esa población llegue, sobre todo a esta región de Patlachique, que donde West dice que probablemente sea el origen donde se comienza a originar lo que va a ser Teotihuacán. Hay al parecer conflictos en esa región de Patlachique, zona de Tezoyuca y Cuanalán, precisamente y probablemente a raíz de la llegada de estos grupos del sur de la cuenca y del fenómeno de la erupción del Xitle. ¿De cuántos habitantes estamos hablando? Bueno, hay estimaciones que Sanders, un estudioso de la cuenca de México, y Sanders, Parsons y Santley, ellos calculan una población de 20,000 habitantes, o sea, una población importante, ¿no? No olvidemos que Cuicuilco para esa época es una de las poblaciones más, si no es que la población más grande de la cuenca de México, ¿no? El sitio más importante. La población más importante de la cuenca de México. No hay otros asentamientos de esa época que tengan ese tamaño de estructuras como Cuicuilco, y probablemente esa extensión y esa población del sitio. El mismo Sanders, Parsons y Santley estiman la población en 400 hectáreas, o sea, es un sitio más o menos grande. Son estimaciones, eso habrá que destacarlo, ¿no? Hablamos ya de manantiales, arroyos y cosas así, pero ¿qué tan lejos estaba del lago? Se dice que 2 o 3 kilómetros. Bastante cerca. Estaba bastante cerca el lago, ¿no? ¿Estaban en una zona, así como se percibe ahora, como alta? O sea, como para mirar el agua hacia abajo. Sí, es un pie de monte bajo, suave, si lo quieres ver así, ¿no? Donde se ubica y justamente donde empieza lo escarpado, parece ser, las sierras, sí. Otra cosa que queríamos también que nos comentaras es esta relación que hacen con el primer calendario, que si el gran basamento tiene que ver con la primera posibilidad de acercarse a hacer un calendario. Bueno, yo creo que ahí, aunque esto es todavía a nivel de hipótesis, o sea, no se ha hecho ni escrito un trabajo relacionado con eso, pero probablemente sea una especie de calendario, lo que ya conocemos la estela, para en resumen, ¿no? Ese podría ser un calendario que esté marcando el inicio de lo que sería la primavera. Pero bueno, o sea, es a nivel especulativo, falta hacer un trabajo sobre la interpretación de la estela, ¿no? Que sea acabado y que esté sustentado más en datos, ¿no? Y no hemos hablado de restos humanos, de restos óseos, de ofrendas. ¿Podrías? Sí, se han encontrado desde la época de Cummings, se han encontrado evidencias arqueológicas de restos humanos, ¿no? En lo que fue la liberación del montículo se encontraron varios entierros, y Noguera mismo, cuando trabaja a finales de los 30, encuentra varios entierros en lo que es la parte norte del acceso principal al gran basamento, y en otras partes alrededor del mismo gran basamento. También se encuentran
sobre todo muchos entierros cuando se hizo el rescate de lo que fue la Villa Olímpica en el 67, 68. Ese rescate a cargo del profesor Gallegos, también compañero de ahí de la DEA, hizo el hallazgo de 154 entierros aproximadamente en esa zona de Cuicuilco B. Y también una serie de formaciones troncocónicas que son oquedades excavadas en lo que es el Tepetate, ¿no? En esos troncocónicas él encuentra también ahí varios entierros y aparte entierros sobre las estructuras y en otras áreas, ¿no? Sí, en realidad se ha hecho bastantes hallazgos con relación a restos humanos, ¿no? Y junto a los restos siempre hay cerámica. Hay, sí, algunas, sí hay ofrendas, algunas suntuosas, que por eso hablaba yo de que es importante también explorar esta posibilidad del surgimiento de estratificación social en este asentamiento. La importancia de ese sitio radica en ese y en otros rasgos que sería importante ahondar, ¿no? A través de la cerámica se puede relacionar con otras, por ejemplo, mencionaste Chupícuaro hace rato, con otras regiones de Mesoamérica, sí, de hecho, pues de ahí surge básicamente la inquietud con esto de las interacciones, a raíz de que tenemos materiales que son muy parecidos a los de la zona de Chupícuaro o de occidente de México, y entre ellos pues no solo cerámica, no solo vasijas, sino también figurillas, ¿no? Las famosas H4 que son típicas de Chupícuaro, ¿no? ¿Cómo son las H4? Pues son de figuritas que tienen ojos de grano de café, sobre todo es una de sus principales características, ¿no? ¿Que son las mujeres? Que siempre son... Sí, en este caso sí son... No, en este caso no. Son básicas, son un poco planas, ¿no? Pero básicamente uno de sus rasgos es precisamente los granos, ojos. Sí, los ojos. ¿De café dices tú? Sí, de grano de café, sí, es interesante. Esto de la erupción, por ejemplo, hace que el sitio se destruya en su totalidad, sea evacuado y ahí termina la historia. Esa también es otra pregunta interesante porque luego hay confusiones precisamente con lo que sería Cuicuilco en cuanto a su cronología, porque una vez que Cuicuilco es abandonado, cuando la erupción del Xitle, como les comentaba, en el 250, entre 250 y 300 después de Cristo, parece ser que continúan asistiendo a la zona del desastre en este caso, ¿no? Y se ofrendan y se hacen ofrendas al lugar. Incluso se construyen algunos monumentos. Esto va a causar, por ejemplo, revuelo porque mucha gente dice que, por ejemplo, la Kiva es un monumento asociado a la época preclásica. Sin embargo, el mismo Noguera nos dice, y bueno, habría que comprobarlo en un futuro, nos dice que la famosa Kiva está construida sobre la lava, entonces no podría ser anterior, ¿no? ¿Hay una o varias Kivas? Es solo una. Se le llama así porque él dice que es un monumento parecido a las Kivas del sureste de los Estados Unidos. Sin embargo, otros le ven forma de temazcal, otros le vemos forma de volcán, del cono del volcán, ¿no? Entonces nosotros pensamos que probablemente esté asociado más a la forma del volcán y como en memoria de ese hecho que se viene y se establece después de la erupción del Xitle. Ese edificio, el E1 que también está ahí en el mismo Cuicuilco A, que son creemos posteriores. Hay ocupaciones sobre las mismas estructuras en épocas posteriores, ¿no? Y nosotros hemos encontrado evidencia de materiales del epiclásico, o sea, del 600 al 900 después de Cristo, del mismo clásico, o sea, ya de la época de Teotihuacán en el sitio, y algunos materiales del posclásico, sobre todo también hemos encontrado eso, ¿no? Entonces, quiere decir que la zona fue abandonada en un momento durante el evento de la erupción del Xitle, pero siguió siendo reocupada en otras épocas. De hecho, es probable que hubiera una ocupación del epiclásico, o sea, del 600 al 900 después de Cristo, en lo que ahora conocemos como la Villa Olímpica, ese espacio que quedó libre de lava. Y hay muchos materiales, mucha cerámica del epiclásico en
en lo que es actualmente, bueno, ya está cubierto ahorita por cemento, pero cuando hicimos las exploraciones en lo que es la Plaza Cuicuilco, que es la parte esta donde se construyó este edificio para los niños de Kitsania, que creo que tiene que ver con la educación vial, ¿no? El edificio. En ese espacio que era un estacionamiento, ahí encontramos increíblemente mucho material del epiclásico, ¿no? Mucha cerámica del epiclásico. De hecho, o sea, nuestras colecciones de ese salvamento, pues el 90% era epiclásico, increíble. Y siendo que el sitio de Cuicuilco está ahí a unos pasos, la barda perimetral está ahí a unos pasos, ¿no? Le recordamos que estamos aquí en Radio INA platicando con el arqueólogo, con el doctor Felipe Ramírez, acerca del proyecto arqueológico Cuicuilco. Hay un museo de sitio, Felipe. Sí. ¿Nos podrías platicar un poco de él? Sí, aunque es un museo ya que se construyó en los 70s, ya es un poco viejo, pero sí, ahí se muestran colecciones que se sacaron sobre todo del trabajo de Cuicuilco B, ¿no? De los trabajos de Villa Olímpica. Y ahí tenemos colecciones de restos humanos, de parafernalia personal que usaron la gente de estrato alto que estaban asociados en sus entierros, cerámica, piezas completas de cerámica y pues todo lo que es molienda, obsidiana, sobre todo navajas prismáticas, agujas de asta de venado para coser, diferentes materiales que están en exhibición. Estamos conscientes de que hay que hacer ya una renovación del museo, ¿no? Se dice que fue el primer museo de sitio, ¿eso es correcto? Sí, uno de los primeros, sí. Sí. En los 70 se construye. Entonces sí valdría la pena ya comenzar a modernizarlo como se está haciendo en otras partes de México, ¿no? Que el INA está haciendo en otras partes de México. ¿Cuál sientes tú que es el lugar que no se ha excavado y que, bueno, para un arqueólogo yo sé que todos tienen una importancia y todo esto, pero ¿dónde sientes que hay información clave que ahora se requiera hacer en las próximas temporadas? Bueno, yo sobre todo he abogado porque de una vez por todas tengamos una cronología ya totalmente depurada con no solo fechamientos relativos, o sea, no solo con base en los materiales arqueológicos, sino que podamos obtener muestras para hacer fechamientos ya de carbono 14, ¿no? Que son ya contrastando esta información con la estratigrafía, tener ya fechas más depuradas y acabadas sobre lo que fue el asentamiento. Sin embargo, faltan hacer muchos estudios, o sea, falta meterse a todo este asunto de la arquitectura, sobre todo, ¿no? Ver etapas constructivas, o sea, cómo fue creciendo el edificio y viendo esta investigación en cada uno de los edificios, ¿no? Que aún queda. Eso, falta, como les comentaba al principio, pues explorar estas áreas que quedaron libres de lava para ver si no encontramos restos de casas, de pisos o entierros o más troncocónicas u otros edificios que en algún momento fueron abandonados, edificios públicos que en algún momento fueron abandonados y ver en general el desarrollo del sitio. Ahora, sí, son espacios muy reducidos ya lo que nos queda para hacer investigación. Eso es lo malo de Cuicuilco. Pero bueno, o sea, lo que tengamos es lo que vamos a tratar de sacarle el mayor jugo posible, ¿no? Yo creo que hay un potencial enorme ahí porque no fue una ciudad destruida, como decíamos hace rato, sino más bien cubierta, o sea, yo creo que está preservada abajo de la roca y eso lo hace muy atractivo como sitio arqueológico, sí, como para investigación. Por ejemplo, ahí no funciona el georradar, sí, esta hora tan o sea, sí, ¿qué tanto puede penetrar para revelar de secretos, hecho, huecos? Se han hecho estudios ya desde la época que dirigía el proyecto Mario Pérez Campa, él junto con Alejandro Pastrana y Hernando Gómez Rueda sí aplicaron el georradar en ciertas zonas del asentamiento, sobre todo en Cuicuilco A. También estamos ya tratando de implementarlo, bueno, ya se hizo alguna práctica ahí en Cuicuilco B, pero sí, o sea, necesitamos hacer más estudios de este tipo y aplicarlos en diferentes espacios ahí
Cuicuilco, ¿no? Se han hecho también estudios sobre el gran basamento recientemente y bueno, o sea, todavía la investigación está en proceso. O sea, yo tomé el proyecto en 2011 y básicamente nos hemos dedicado más a la conservación de los edificios, restauración y conservación de los edificios. Entonces ya en este momento creo que ya es buen momento para comenzar a hacer ya investigación de ese tipo, ¿no? Pienso también en la presión urbana, pienso por ejemplo en el Templo Mayor, que durante siglos estuvo ahí abajito, guardadito, y ahora a pesar de la presión urbana que es estar en el centro de la capital del país, han surgido muchísimas cosas, y especialmente en Cuicuilco hay una presión urbana muy diferente, o sea, porque son vías de comunicación, son edificios además muy considerables, muy importantes. ¿Qué tan difícil es trabajar o qué tanto se puede avanzar con esta presión urbana? Sí, es difícil porque sí, precisamente la construcción de edificios grandes en esa zona ha sido una problemática que sobre todo tuvo su máximo de focos rojos en el 96, 97, cuando se construyó la famosa torre de Telmex, ahora que está ahí en el centro comercial, que hubo mucha lucha de lo que son los colonos o los inquilinos de lo que es Villa Olímpica. Sí, o sea, constantemente hay una lucha con esas presiones urbanas, ¿no? Las obras sobre todo del Metrobús, la construcción del segundo piso del periférico. Hay muchas presiones que, bueno, sí hay que estar lidiando cotidianamente con eso, ¿no? Entonces, sin embargo, también hay gente de ahí mismo, de Tlalpan, que está interesada, colonos de la delegación Tlalpan, que están interesadas en la conservación de lo que es Cuicuilco, y la misma gente de ahí de Villa Olímpica, que también ha luchado mucho porque el sitio se conserve, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay interés y, bueno, ahora... una vez que retomé el proyecto, pues también hemos estado luchando porque el sitio se mantenga, ¿no? ¿Hubo salvamento arqueológico cuando se hizo el segundo piso del periférico? Hubo salvamento arqueológico y básicamente los de salvamento arqueológico, la dirección de salvamento arqueológico fue la que se encargó de supervisar las obras, ¿no? Entonces no hubo afectación, ahí ellos estuvieron constantemente supervisando, ¿no? Esto de que la estela apareciera como en el 96 nos dijiste, ¿verdad? Sí me acuerdo que se hizo un revuelo. ¿Quiere decir que estaba enterrada? ¿Tuvo algo que ver con estas excavaciones precisamente por la creación del edificio que está en la plaza comercial? En fin, ¿tuvo algo que ver? ¿O fue algo casi al mismo tiempo? No, la estela está al sur de lo que es el gran basamento, en la orilla, ¿no? O sea, protegida, digamos, de esa área. Sí, lo que pasa es que cuando Mario Pérez Campa hizo el trabajo, estuvo explorando en esa zona, se dio cuenta que ese material con que estaba construido era diferente a los demás. Entonces empezaron a explorarla y resulta ser que era bueno, él lo llamó estela. Sin embargo, es un monolito, una columna, ¿no? De 4 metros, ¿no? Casi de 4 metros. Entonces se exploró y vio que tenía grabados. Entonces, ahora, esta estela, como les comentaba, formó parte probablemente de la primera etapa constructiva, era parte de ese complejo ritual en esa zona que se formó por primera vez probablemente en lo que es el 700, 600 antes de Cristo. Entonces formaba parte de esas primeras construcciones. Después fue tapada, incluso se ve que se tapó ritualmente. O sea, con todo respeto se tapó y se siguió construyendo y aumentando lo que ahora se conoce como el gran basamento, ¿no? Entonces sí es un monumento importante que nos está indicando, probablemente que esté hablando del inicio de la primavera, aunque habrá que ahondar sobre ese estudio, y también nos está representando las primeras etapas de construcción y del gran basamento y de ese espacio ritual que llegó a conformar. Mencionaste el inicio de la primavera. ¿Cómo les ha ido los 21 de marzo? Bueno, siempre hay se lleva a cabo un operativo
nos ponemos de acuerdo con gente de la delegación, scouts, protección civil, para precisamente evitar daños al gran basamento. De hecho, ya no se permite que la gente suba al gran basamento. ¿Ese día o ya ninguno? No, ese día. Exclusivamente porque si va mucha gente, sí, entonces preferimos que no suban. Y con eso de que era un lugar para cantar y bailar. Claro, Cuicuilco. ¿Quién le puso el nombre, por cierto? Pues no se sabe. No se, o sea, probablemente sea el nombre se le haya dado en el posclásico, pero a ciencia cierta no sé de dónde provenga, ¿no? Tendría que indagarlo, pero yo creo que tiene que ver más para un nombre puesto en el posclásico. Es como Teotihuacán, también es un nombre que puesto posteriormente, sí, no sabemos ni siquiera la lengua, ¿no? Sí. O la escritura. ¿Qué ha significado para ti personalmente, ya que hemos leído toda tu trayectoria, qué ha significado estar específicamente en Cuicuilco? ¿Qué tanto te gusta? ¿Qué tanto te apasiona? No, me apasiona muchísimo. Bueno. A mí me apasiona sobre todo los estudios del preclásico, ¿no? Ajá. No solo de la Cuenca de México, o del Altiplano Central, sino todo lo que se relacione con el preclásico. Si hablamos de un periodo que va del 1500 antes de Cristo a fechas cercanas al 200 después de Cristo, 250 después de Cristo. O sea, ese es básicamente a lo que me he dedicado. Y me he dedicado a esa época porque ese es justamente el momento en que todo se está originando, todo se está gestando, todo se está desarrollando, ¿no? Entonces es muy interesante, es complicado porque no tenemos fuentes históricas ni referencias, ninguna otra referencia que nos pueda hablar de esa época, ¿no? Pero a la vez también es interesante estudiarlo por eso precisamente, ¿no? Yuriria Contreras, la compañera que nos hizo el favor de hacer esta escaleta, este interrogatorio como sinodales, no, le da curiosidad de tu publicación esta que mencionamos en tu currículum, que se llama Reinterpretando Cuicuilco. Sí. ¿Por qué lo has llamado así? Lo hemos llamado, es un artículo precisamente que acaba con ciertos mitos, porque por ejemplo, pretende darle otra dirección más que acabar con. Precisamente en eso incluimos toda esta ocupación posterior a Cuicuilco e incluimos esta parte de lo que es la Kiva, lo que es el edificio 1, que son monumentos posteriores y que se piensa que son de la época de Cuicuilco. También otro de los mitos es que los edificios, algunos de esos edificios que aún se conservan en Cuicuilco B, mucha gente lo manejaba como construcciones del posclásico o del clásico, cuando en realidad no, o sea, son estructuras hechas también en la época de Cuicuilco, con rasgos ya que comienzan a ser del clásico, pero no son edificios creados ya posteriores, son edificios del preclásico. Y una serie de mitos que se está tratando en ese artículo de reinterpretar precisamente. Eso a raíz, evidentemente, de la información con la que contamos desde los trabajos de Manuel Gándara en 84, 85 y posteriores, hasta lo que estamos haciendo en la actualidad, ¿no? ¿Qué otras personas han hecho publicaciones respecto a estos temas de Cuicuilco? Bueno, desafortunadamente no ha habido muchas publicaciones sobre Cuicuilco recientemente. No hay un libro así como básico que el manual. Sí, sobre todo el público no especializado pueda llegar a eso. No, de hecho el único libro que tenemos así publicado sobre Cuicuilco es el hecho por la maestra Florencia Müller. Postmortem, de hecho, fue ese libro. Ajá. Pero es básicamente sobre los materiales cerámicos que se recuperaron en el salvamento de Cuicuilco B. También ha habido varias restauraciones, ¿no?, a lo largo de su historia en Cuicuilco. Sí, una desde que Cummings se trabajó, se comenzó a hacer restauración cuando Noguera trabajó en el 38, por ahí 39. Él comenzó a hacer alguna restauración, sobre todo del área de los altares, ¿no? Algo del gran basamento. Posteriormente, ya los trabajos que hizo Roberto Gallegos en Cuicuilco B también hizo la restauración de lo que se estaba rescatando para ahora que venía el evento de la Olimpiada, de varios de esos edificios. Bueno, de todos los edificios, de los 4 que quedaron.
hizo restauraciones en ellos. Y después los trabajos de Breña en lo que es el montículo principal, que es básicamente como lo tenemos en la actualidad. Él hizo la recuperación de fachadas, el habilitar el espacio para la visita de los altares en Cuicuilcoa. Y bueno, ahora los trabajos que nosotros estamos realizando, sobre todo lo que es el edificio 9 en Cuicuilco B, y estamos comenzando a hacer también trabajos de restauración en lo que es el gran basamento, sobre todo la parte de arriba donde están los altares, habilitando otra vez ese espacio, y vamos a comenzar a hacer la restauración de lo que es el quinto cuerpo superpuesto hasta arriba, porque hay hundimientos, caída de lo que es el material de la fachada, entonces hay que comenzar a trabajar ahí. Bueno, conocemos la fachada como está ahorita, pero ¿alguna vez se ha visto, hay algún indicio de estucos, de recubrimientos, de pinturas? No, hasta el momento no. No, lo único que hemos detectado en la estratigrafía de lo que es la oquedad donde se encuentran los altares es un piso que probablemente tenía cal encima, pero no propiamente un estuco, ¿no? Ahora, lo que es en Cuicuilco B, Florencia Müller menciona, sobre todo en esta parte del palacio, que ella ya ve ya el uso de estucos ahí, pero yo a ciencia cierta no los he detectado ahí, ¿no? ¿Y material cementante? Básicamente no, o sea, No. el mismo cementante es la tierra, se usa la tierra para como aglutinante y que la piedra no se caiga, pero básicamente es tierra y piedra. ¿Y existe algo de pintura mural? Parecía que en una información que aparece de Lina en internet, parecía que decía esto. Pues lo único que tenemos de pintura es lo que aparece en la kiva, en la famosa kiva. Ahí tenemos es pintura rupestre, Sí. grabados en el interior de lo que es la kiva. Ahí hay un... Sí, lo que pasa es que es difícil de interpretar porque son líneas curvas, no es muy claro lo que se está representando ahí, ¿no? ¿El público la puede ver? Sí, ahí está para visita al público, sí. Porque creo que podríamos también pensar en decirle al público, hacerle una invitación cordial a que entre a Cuicuilco y lo visitemos con más detenimiento, porque lo vemos ahí siempre. Pasamos siempre por ahí, pero no lo con vemos. cierta indiferencia, ahora sí, como dice la canción. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede visitar? Nada más en la Cuicuilcoa. En ese momento Cuicuilcoa. Aunque se puede visitar Cuicuilco B, lo que pasa es que hay que controlar la visita, porque hay riesgo de que se pueda colapsar lo que es la capa de lava. Y ya ha sucedido. De hecho, una de las restauraciones precisamente tuvo que ver con el colapso de fragmentos de lava, que ya por el tiempo, por intemperismo, por agua, por lluvia y todo esto, se colapsaron en una de las fachadas del edificio Heiser. Entonces, ese es el riesgo, por eso se restringe el acceso ahí, pero se puede visitar con previa petición, ¿no? ¿Las de Villa Olímpica se pueden visitar? Bueno, en Cuicuilco B puedes visitar 3 de las estructuras. La otra se puede visitar siempre y cuando también se notifique a la delegación, porque ellos tienen el manejo de esta parte, porque está la alberca y la pista de atletismo. Sí. Entonces, sí se pueden visitar con previa autorización. Nos quedan 2 minutos, Felipe Ramírez. Algo que no hayamos dicho en la conversación y que quieras tú agregar, terminar, un colofón, una despedida, un mensaje a las jóvenes generaciones. Pues básicamente revalorar el sitio de Cuicuilco, porque sí, como les comentaba, es un asentamiento de importancia primordial para el preclásico. O sea, no es solo las pirámides y ya, sino ahí hay que hacer estudios de diferentes temas, ¿no? Interacciones, estudios de estratificación, probablemente el surgimiento del Estado ahí, el desarrollo del Estado ahí, la relación con Teotihuacán en sus primeras etapas. O sea, hay mucho por estudiar todavía en Cuicuilco, y a pesar de lo restringido de los espacios por la lava, pues bueno, vamos a intentar hacerlo.
y que la gente sí tome en cuenta que es una de las primeras poblaciones de la Cuenca de México. Yo siempre lo he presumido que probablemente el antecedente de lo que es la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahí eso tendría que ser relevante para todos los que habitamos la ciudad, ¿no? Como el asentamiento más antiguo de la cuenca. Sí, Ajá. De esas características, sí. De esas dimensiones, pero yo creo que hay que ir a Bueno, con esto concluimos. Muchas gracias, Felipe Ramírez, por tu tiempo, por tus conceptos, por tu entusiasmo, por tu pasión, como la mencionaste. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Rita, muchas gracias. Gracias, Juan. A toda la gente que nos escucha. Los esperamos la próxima semana en otra emisión de Charlas de los Jueves. Estuvimos con ustedes en la coordinación, en la producción, Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. La colaboración que siempre agradecemos de Luis Alberto López Guario y Pedro Francisco Sánchez Nava para hacer estas entrevistas. En el Pro Tools estuvo Carlos Severino, Gabriel Rojo estuvo hoy en la producción, apoyado también por Lauro Gaspar, Yuriria Contreras con su apoyo académico, vamos a llamarlo así, Rita Abreu y un servidor, Juan Stack. Buenas tardes, gracias. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate. la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.